Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase del otro día, donde hicimos una introducción de los procesos biológicos aeróbicos y en concreto dedujimos dos ecuaciones, una la de Kekulé-Kian y otra la de Monod. Pues estas dos ecuaciones nos van a ser muy útiles en este tratamiento o profundización de los procesos biológicos aeróbicos de fangos activos, donde vamos a empezar, merced a ellos, a conocer varios conceptos que nos pueden ser muy útiles para el diseño de depuradoras de fangos activos. Los procesos biológicos aeróbicos se caracterizan porque consumen oxígeno, necesitan aporte de oxígeno para que los microorganismos puedan respirar y en consecuencia crecer. No solo necesitan el oxígeno, sino que necesitan también un aporte de un sustrato. La forma en que esos microorganismos se ubiquen o se encuentren dentro del agua residual, pues tendremos un tipo de tratamiento biológico u otro. Si los microorganismos los tenemos formando flóculos en suspensión, estaremos hablando de tratamientos biológicos aeróbicos de fangos activos, son las depuradoras de fangos activos, que es un sistema muy habitual y muy usual trabajar con él. Y otro sistema que se da menos, pero que también existe y es bastante socorrido, es el tratamiento mediante lechos bacterianos o biodiscos o cilindros, que se caracteriza principalmente porque los microorganismos ya no se encuentran formando flóculos, sino se adhieren a un soporte que puede ser fijo y estático o móvil, y forman, en los dos casos, ya fijo, ya móvil, forman una biopelícula, un biofilm al que se adhieren esos microorganismos y pasado un tiempo pues acaban cayendo o siendo retirados, ¿no? En función de ese soporte fijo, si es estático tendríamos los sistemas de depuración de lechos bacterianos, y si es móvil pues podríamos tener biodiscos o biocilindros. Es lo que se conoce como contactores biológicos rotatorios, con el acrónimo CBR. Por lo tanto, estamos ante un sistema de tratamientos biológicos aeróbicos donde básicamente se sustentan en dos instalaciones o dos elementos: el propio reactor biológico y un clarificador o decantador secundario. En el reactor biológico es donde se produce todo el proceso biológico, que tiene cierta inercia y acaba produciéndose en menor medida en el clarificador, en una medida muy pequeña. Pero en suma es en el reactor biológico donde se desarrolla este proceso biológico, y en el clarificador recordar que era un proceso físico donde se desarrollaba la sedimentación, en concreto la sedimentación zonal o en bloques, en una parte intermedia, y en la parte inferior donde se compactaba todo el fango era la sedimentación por compresión, ¿no? Y la parte superior era donde se clarificaba el agua, exenta de sólidos en suspensión, de microorganismos que iban separándose, y se vertía ya directamente al efluente o a un tratamiento terciario posterior. Por lo tanto, los fangos activos se caracterizan por un reactor biológico, conocido también como cuba de aireación, y un clarificador o decantador. Vamos a hablar del reactor biológico, que es el elemento clave de estos tratamientos biológicos. El reactor biológico se caracteriza primero porque es un sistema continuo, está entrando y saliendo, y hay una serie de balances que haremos más adelante para deducir ciertos parámetros. Pero está continuamente entrando agua, con ese agua residual, que tiene por un lado sustrato, que vendría a ser la DBO, y por otro lado tiene microorganismos en forma de flóculos, que vendrían a ser los sólidos en suspensión. Y como además yo pretendo mantener una concentración de biomasa de microorganismos dentro del propio reactor, pues estoy introduciendo microorganismos procedentes de los fangos biológicos
que han decantado en el clarificador o que van decantando en el clarificador en la zona inferior por compresión, ¿no? Lo que se pretende en suma en un reactor biológico entonces es, por un lado, la presencia de microorganismos. A medida que voy adicionando ese sustrato, pues consigo que los microorganismos crezcan aupados tanto por el sustrato como por el oxígeno, y que el sustrato vaya decayendo porque se va asimilando por los propios microorganismos. Para que esto ocurra, los microorganismos necesitan, por un lado, oxígeno, o sea, hay que suministrarles aire, y además hay que intentar que el sistema sea lo más homogéneo posible, con lo cual hay que agitar. Esa agitación no solo consigue esa homogenización, sino, y además facilitar ese intercambio de oxígeno con la atmósfera, aparte del que ya le estoy adicionando, sino que evita que los flóculos bacterianos pues me decanten. Por lo tanto, el líquido es una mezcla homogénea, se pretende que sea lo más homogénea posible, de agua, sustrato, microorganismos y aire disuelto. Esto se conoce como licor mezcla, es el licor mezcla. Y los microorganismos os vais a ir acostumbrando a que los encontraréis muchas veces con el acrónimo de MLSS en inglés o el acrónimo en español SSLM, que son los sólidos en suspensión de licor mezcla. Realmente sería, lo más correcto serían sólidos en suspensión volátiles, la fracción volátil de esos sólidos en suspensión, que además es un indicador. Pero bueno, para términos que nos vamos a desenvolver nosotros, lo que nos interesa es los sólidos en suspensión de licor mezcla, que es la parte de esa materia orgánica decantable, ¿no? que proviene a su vez del decantador primario, el efluente, y que yo enriquezco o incremento con la recirculación de los fangos. En este esquema lo veis muy bien. Yo tengo el reactor biológico que me entra agua bruta, o sea, me entra un sustrato y además una muy pequeña cantidad de sólidos en suspensión. Y como yo necesito en el reactor mantener una concentración determinada de fangos, pues lo que hago es recirculo. ¿De dónde recirculo? Pues extraigo los lodos o fangos que se me decantan en el clarificador y los extraigo. ¿A dónde? A la recirculación de los fangos. Como hay un saldo positivo en el sentido de que yo genero en el clarificador más fangos, en el clarificador de los que recirculo, pues me sobran y los tengo que extraer del sistema. Es lo que se conoce como la purga de fangos. Vamos a ver un balance de masas. Vamos a intentar con este balance de masas estudiar primero cómo funcionan los caudales. Yo tengo un caudal de entrada, que es el caudal que procede de la decantación primaria, podemos llamar el caudal del influente, y tengo también que los caudales de salida serán el de la purga de fangos y el del efluente final, el que vierto al río. Tengo el caudal de recirculación también por ahí, pero si os fijáis, por un lado me entra el caudal de recirculación, pero por otro lado lo estoy sacando del sistema. Luego realmente la entrada es el caudal del influente y las salidas es el caudal de salida o del efluente y el caudal de la purga de fangos. Por lo tanto, puedo decir que Q sub 0 es Q sub E más el caudal más Q sub PG, de manera que el caudal de salida será el de la entrada menos el caudal de la purga. Con esto puedo hacer un balance de masas que me permitirá ver cómo varía la variación de masa, la variación de materia en la producción de biomasa. ¿Cómo se puede hacer ese balance de masa? Vamos a ver cómo varía la masa por unidad de tiempo de la producción de biomasa. Fijaos, yo tengo que el caudal de entrada por la concentración de microorganismos, o sea, la concentración de biomasa, pues me va a servir.